Propicios a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso de coleccionismo de DVD, en este caso la edición coleccionista de King Kong, en este caso con la trilogía que se hizo en su momento, King Kong, el hijo de Kong y el gran gorila. Bueno, la primera dirigida por los dos directores, en este caso por Merian Cooper y Ernest Schoedsack, porque el nombrecito es complicadito, perdón por la pronunciación. Y bueno, este segundo director que dirigiría también El hijo de Kong y el gran gorila, ¿no? Y por supuesto tenemos aquí al maestro de Ray Harryhausen, ese maestro del stop motion, pues el maestro de ese maestro, que él le enseñó todo lo que sabe a Ray Harryhausen, está aquí, el señor Willis O'Brien. Willis O'Brien, que bueno, empezó a trabajar desde 1915 y hasta 1963, creo que era su última película. Y bueno, y aquí, pues digamos, si ya empezó a hacer el intento del stop motion en El Mundo Perdido, aquí pues siguió depurando un poco su técnica, y además de los mejores trabajos también que tiene este hombre. A vista a día de hoy, pues parece a lo mejor ridículo, pero esto era un mérito enorme para aquella época. Estamos hablando de 1933, ¿no? El cine estaba empezando, apenas tenía poco más de 3 décadas, ¿no? Un poquito más, casi 4 décadas. Y bueno, pues aquí estábamos ya recién venido el sonido también, desde el 27-28 del sonido hasta el 33, no habían pasado mucho tiempo. Y bueno, y se nota también un poco el modo de rodar también el cine mudo, ¿no? Los aspectos, los gestos, ¿no? También un poco, a pesar de que sea hablado, aunque se recrean un poco también en los diálogos de vez en cuando. Y King Kong es una película muy de acción. No es un no parar, la verdad es que es 1 hora y media que se pasa volando. No es de estas que se entretienen y tiene tiempos perdidos o le mete mucha paja. A pesar de que son dos directores que empezaron siendo documentalistas, pues, y que se le nota cierto pequeñas gotas de documentalista, porque refleja un poco la época de la Gran Depresión que había en aquella época, años después del crash del 29, y tenemos también las colas de hambre que había, y además también por otro lado la gente se gasta dinero en el espectáculo y en el cine, ¿no? Aquí también lo refleja de alguna manera, tanto al principio de la película como al final de la película. Y bueno, es una película que tuvo un presupuesto bastante alto para la época, creo que rondaba los $650.000, y que, bueno, según el crítico, creo haber escuchado que había recaudado $10 millones. Pero bueno, según IMDb viene 2 millones y pico, 2.800.000 me parece, en la recaudación, lo cual, independientemente de sea la cantidad exacta, fue un éxito sin precedentes. De hecho, bueno, se intentaron hacer las otras dos partes, que evidentemente no es lo mismo, ya no es lo mismo. Además digamos, el hijo de Kong y el gran gorila, pues no son del tamaño, no digamos que del rey Kong, ¿no? Que a lo mejor, según más o menos según se estipula, podría medir unos 15 metros, aunque digamos, el muñeco, ¿no? Digamos, tendría unos 40 centímetros aproximadamente. Y aquí pues tenía unos 3 metros, ¿no? El hijo de Kong pues calculan 3 metros, y el gran gorila también no es muy grande, no es tan grande como el rey Kong. Y bueno, y evidentemente pues, y además tenemos también, como curiosidad, también tenemos que los personajes, cuando están en el alto del del edificio, State Building, el Empire State Building, el más alto en 1933, era el edificio más alto del mundo, y era normal que se hicieran eco de aquella, donde iba a escalar pues, al edificio más alto del mundo. Pues como decía, en lo de los aviones, pues se enfocan a unos pilotos, y esos pilotos son los directores de la película. Es decir, que bueno, no solo
Hitchcock tenía el patrimonio de los cameos, ¿no? Había aquí más gente, ¿no?, que hacía sus propios cameos. Bueno, pero bueno, menos rollos, porque ya me estoy enrollando mucho. Bueno, esto consta de, bueno, esto es una especie de, yo diría más bien digipack, aunque tenga libreto, no está pegado, es un libreto que está añadido, digibook, digipack, bueno, da igual. Esto es un cartoncito más o menos semiduro, no del todo. Aquí, bueno, aquí como podemos ver se presenta de esta manera: el frontal, posterior, un poco esto, y luego, bueno, pues tenemos esto. Aquí tendríamos una de las imágenes, aquí tenemos otra de las imágenes, aquí abrimos y tendríamos otra de las imágenes, y aquí teníamos cómo queda esto. Aquí tenemos el libreto central, lo voy a quitar ahora mismo para que se vea un poco esto. Aquí es famoso, bueno, un dibujo de representando un poco esa escena, ya finalizando la película, y los discos serigrafiados, unos con a ver si puedo enfocar esto mejor, así, King Kong, y Dios del disco 1, y aquí está la película King Kong con el audio comentario. Aquí tenemos, pues ya sería el hijo de Kong y el gran gorila. Y luego, si quitamos los discos, tiene esto un dibujo también son iguales, ¿no? Un poco de la cara de Kong. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos, este es el disco 1. La verdad es que tiene como un... está más desgrafiado. Aquí uno parece más, como más brillo que el otro, ¿no? Son iguales. Bueno. Total, que bueno, el libreto, que serían imágenes. Esto es un libreto con imágenes, carteles de la película. Bueno, este momento tiene la curiosidad de que los directores tenían cierto... le gustaba el tema de la lucha libre y la lucha grecorromana, y la coreografía está interpretada un poco, la crearon ellos para ver cómo se tenía que coreografiar. Esto es un hito en aquella época, el conseguir con stop motion una pelea, lo cual esto tenía que haber sido en la época espectacular. Yo francamente no me quiero imaginar no haber visto esto jamás antes, ¿no? Una pelea entre el, no sé, el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Si no me equivoco, no soy especialista en dinosaurios, perdonadme, y King Kong, el Rey Kong, pues bueno, en esa pelea fue bastante curioso. Luego tenemos aquí más imágenes, un poco de la iconografía de la época también, representando un poco también la época, carteles de la época. A ver, más carteles y otras imágenes. Aquí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Otra imagen un poco a doble. Aquí tenemos esa espectacular, aquí con los bichos, los monstruos, ¿no? Ya tenemos, aquí tenemos más. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos otro más imágenes. Más imágenes también de la época, imagino carteles que se irían haciendo a lo largo de las exhibiciones. Y bueno, y aquí, bueno, por supuesto, la iconografía representando un poco ese con, ¿no? Que bueno, no es tan grande. Aquí esto es muy conceptual, evidentemente no era tan grande, evidentemente era más pequeñito, ¿no? Se movía por la maqueta, una maqueta de Nueva York de unos 200 metros cuadrados, creo que tenía, lo cual las dimensiones eran grandes, a pesar de todo. Y la verdad es que bueno, esto es una película que se podría considerar todavía de esas películas precódigo Hays, me parece que se llamaba, de censura, y que bueno, a pesar de que no sorteó toda la censura que quiso, porque de hecho en 1993 se censuró algún que otro plano en la película,
y no consiguió todavía, bueno, ese, digamos, salvarlo todo, pero sí, digamos, tuvieron cierta libertad en la sensualidad de la propia Fire Ray, bueno, aparte de una belleza que a pesar de los cánones actuales sigue siendo una belleza a día de hoy, viendo la película, y donde, bueno, tenemos la famosa anécdota de que la escena del barco de Fire Ray, pues el director pues dijo que no llevara sujetador para aumentar un poco la sensualidad de la chica, para según el crítico de cine decía que era para empatizar luego con lo que iba a sentir el rey Kong, King Kong, a la fascinación que sintiéramos, digamos, la parte masculina, sintiéramos fascinación, atracción por la propia protagonista, ¿no? Que ni más ni menos que, bueno, aquí las dos grandes protagonistas desde luego son Fire Ray y el King Kong, ¿no? Evidentemente el trabajo de Willis O'Brien. Y bueno, y además aquí aparecen galerías de imágenes de propio O'Brien, también de Ray Harryhausen, también, que fue, bueno, el aprendiz, ¿no? de Willis O'Brien, que luego veríamos, pues bueno, la Furia de Titanes, Ray Harryhausen, ¿no? Furia de Titanes, Sinbad, etcétera, ¿no? Estas películas que hizo después. Y bueno, aquí también hizo los efectos especiales del Gran Gorila. Y por supuesto, se llevó el Oscar Willis O'Brien por los efectos especiales en la película del Gran Gorila. Veamos que son obras menores, pero bueno, no dejan de ser curiosidades. Y además el hijo de Kong, tenemos que representa al hijo de Kong como un gorila albino, lo cual, de momento que yo haya conocido, solo existe en el mundo un gorila albino que existió, que fue Copito de Nieve, que lo tuvimos aquí en, no sé, en Barcelona, creo que estaba, ¿no? Bueno, el único gorila albino que se conoce vivo, digamos, era eso, y que aquí se adelantó del año 33. En aquella época no existían ni se habían visto ningún tipo de gorila albino, por lo menos que se tuviera constancia, hubiera alguna foto o algo, ¿no? A lo mejor se había visto por algún explorador por ahí, no sé, pero bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Que representar al hijo de Kong albino, no sé cómo se le ocurrió eso, pero bueno, se adelantó un poco a los acontecimientos, ¿no? Y bueno, esto es un poco la edición para no hacer esto mucho más largo, y que esto está descatalogadísimo, o sea que evidentemente pues esto, si de conseguirse, será vía segunda mano, y que hay una edición de Blu-ray que se incluye todo esto, todo este material, y además incluyeron esta King Kong 2 en la edición de Blu-ray. En Blu-ray lógicamente solo está la película de King Kong, porque las otras dos están en DVD y esta también está en DVD, ¿no? A pesar de que sea un pack de 4 discos, era un Blu-ray 3 DVDs, ¿no? O sea que tampoco se diferencia solo lo que es la película de King Kong. Y bueno, ya digo, una de esas películas que seguro que están en los libros de películas que hay que ver seguro antes de morir y cosas de estas, ¿no? Seguro que esta la incluyen, sí o sí, sin ninguna duda, porque fue, la verdad, es que un acontecimiento muy interesante, y unos aportes que incluso la tribu, tenemos actores afroamericanos, que no era habitual en la época, porque no había tantos actores o extras afroamericanos, y que bueno, evidentemente tuvo que echar mano de personajes blancos tintados, evidentemente porque no había tanto, pero en esta película se contrató todos los que había. Todos los que había en ese momento disponibles están aquí en esta película seguro, porque no había mucho tampoco. Además, uno de los actores principales que hace de jefe de la tribu fue el fundador de una compañía para hacer películas de temas de lo que le pasaba a la ciudadanía de color en la época, ¿no? Y que bueno, quebró esa compañía, en fin, no porque hubiera algún tipo de represalia por parte de los blancos, por decirlo de alguna manera, sino porque quebró simplemente, digamos que a la comunidad negra no le interesaba en ese momento ese tipo de cine que hacían en esa compañía. En fin, todo esto más o menos se cuenta también un poco por el propio crítico. Aquí tenéis un documentario muy interesante, muy recomendable, que bueno, explica un poco todo este proceso y un montón de curiosidades a partir de la película.
que tiene mucho interés. Bueno, sin más rollos, más dilación, hasta la próxima. Chao, chao. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver.